Más allá de los 66 libros que la mayoría de nosotros conocemos, existe una biblioteca fantasma. Un conjunto de textos antiguos que yacen en la sombra de la Biblia oficial. Evangelios que presentan a un Jesús hablando en acertijos, crónicas de héroes olvidados y cartas con enseñanzas que desafiaron a la Iglesia primitiva. Son los llamados libros perdidos de la Biblia, y su sola existencia plantea una de las preguntas más inquietantes de la historia de la fe. ¿Fueron realmente ocultados en una oscura conspiración para controlar la verdad? ¿O existen razones históricas y teológicas profundas para su exclusión? Para responder a esta pregunta, debemos embarcarnos en un viaje a los primeros y caóticos siglos del cristianismo, una época en la que ser cristiano era a menudo un delito capital y en la que no existía la Biblia como la conocemos hoy. Lo que existía era una colección dispersa de cartas, evangelios y escritos que circulaban entre las pequeñas comunidades de creyentes repartidas por todo el Imperio Romano. No había un índice, no había una versión oficial, y en medio de esta diversidad, surgieron textos que contaban historias muy diferentes sobre Jesús y su mensaje. Antes de sumergirnos en estos fascinantes textos, debemos entender tres conceptos clave. El primero es el canon, una palabra que viene del griego y significa vara de medir o regla. El canon bíblico no es más que la lista de libros que la Iglesia reconoció oficialmente como inspirados por Dios y, por lo tanto, autoritativos para la fe y la vida. El segundo concepto es el de los libros apócrifos, que significa oculto. Originalmente, este término no era negativo, se refería a textos con una sabiduría profunda, pero con el tiempo pasó a designar a los libros que no fueron incluidos en el canon oficial. Y finalmente, tenemos los evangelios gnósticos, textos que surgieron de un movimiento filosófico y religioso llamado gnosticismo, que competía directamente con el cristianismo primitivo. Los gnósticos creían que la salvación se alcanzaba no a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, sino a través de un conocimiento secreto o gnosis, que Jesús supuestamente impartió solo a unos pocos elegidos. Con estas herramientas, estamos listos para abrir los archivos prohibidos. Nuestra investigación no busca socavar la fe, sino entenderla. Buscamos descubrir por qué el cristianismo tomó el camino que tomó, y por qué los libros que tienes en tu estantería llegaron a ser considerados la palabra de Dios, mientras que otros fueron relegados a las notas a pie de página de la historia. El viaje comienza no con una conspiración, sino con una necesidad desesperada, la necesidad de claridad en un mundo de caos. Imaginen la situación en el siglo II. El cristianismo se expandía como un reguero de pólvora, pero no era un movimiento monolítico. Diferentes maestros y predicadores viajaban de ciudad en ciudad, cada uno con su propia colección de escritos y sus propias interpretaciones. Y algunas de estas interpretaciones eran radicalmente diferentes. Por ejemplo, un influyente maestro llamado Marción, en Roma, enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios menor, violento y celoso, completamente distinto del Padre amoroso revelado por Jesús. Para apoyar su teología, Marción creó su propio canon, eliminó todo el Antiguo Testamento y solo aceptó una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 de las cartas de Pablo, de las que purgó cualquier referencia positiva al Dios judío. La propuesta de Marción, aunque hoy nos parezca extrema, fue inmensamente popular y representó con acento agudo una amenaza existencial para la Iglesia. Si cualquiera podía añadir, quitar o editar los textos sagrados a su antojo, ¿cómo se podría preservar el mensaje original de los apóstoles? ¿Cómo podría una pequeña comunidad en Éfeso saber si lo que enseñaba un predicador itinerante era lo mismo que creía la comunidad de Corinto o la de Roma? La Iglesia se enfrentaba a una crisis de identidad. Fue en este contexto de herejías como la de Marción y la creciente influencia del gnosticismo, que los líderes de la Iglesia primitiva, hombres como Ireneo de León, Tertuliano de Cartago y Orígenes de Alejandría, se dieron cuenta de que necesitaban establecer una regla, una vara de medir. Necesitaban definir qué escritos eran verdaderamente apostólicos y cuáles eran invenciones posteriores o desviaciones peligrosas. Este proceso no fue una reunión secreta en una habitación llena de humo donde un grupo de obispos votó para ocultar libros. Fue un proceso orgánico, que duró siglos, de reconocimiento y consenso. Para llevar a cabo esta tarea monumental, los padres de la Iglesia no actuaron de forma arbitraria. Desarrollaron una serie de criterios, una especie de control de calidad teológico,
para evaluar cada libro que aspiraba a ser incluido en lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. No buscaban crear una lista, sino reconocer la lista que Dios, a través del uso y la guía del Espíritu Santo en las iglesias, ya estaba formando. Estos criterios eran rigurosos y se convirtieron en el filtro que separaría los escritos que hoy leemos en la Biblia de aquellos que quedaron fuera. ¿Cuáles eran estos criterios? Eran principalmente 3, y cada uno actuaba como un candado en la puerta del canon, asegurando que solo los textos más fiables y auténticos pudieran entrar. El primer y más importante criterio fue la apostolicidad. La pregunta clave era: ¿fue este libro escrito por un apóstol o por un asociado cercano a un apóstol? La lógica era simple y poderosa. Los apóstoles fueron los testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ellos fueron comisionados directamente por él para predicar el Evangelio. Por lo tanto, sus escritos, o los escritos de sus discípulos directos como Marcos, discípulo de Pedro, o Lucas, compañero de Pablo, tenían una autoridad única e insuperable. Un texto escrito en el año 150 o 200 después de Cristo, por alguien que nunca conoció a los apóstoles, simplemente no podía tener el mismo peso que una carta escrita por Pablo en el año 55. Esto eliminaba automáticamente una gran cantidad de textos posteriores, como muchos de los evangelios gnósticos, que a menudo llevaban el nombre de un apóstol para ganar legitimidad, pero que los análisis históricos demostraron que fueron escritos mucho después de que esa primera generación hubiera muerto. El segundo criterio fue la ortodoxia, que significa doctrina correcta. El libro en cuestión debía estar en completa armonía con la enseñanza fundamental de la fe cristiana que se había transmitido oralmente desde los apóstoles. Esta regla de fe incluía creencias centrales e innegociables, que Jesús era tanto plenamente divino como plenamente humano, que murió por los pecados del mundo, que resucitó físicamente de entre los muertos y que hay un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si un libro, por muy piadoso que pareciera, contradecía estas verdades fundamentales, era rechazado. Este criterio era esencial para combatir herejías como el gnosticismo, que negaba la humanidad de Jesús, o el arrianismo, que negaba su plena divinidad. Un libro no podía ser inspirado por Dios si contradecía lo que Dios ya había revelado a través de los apóstoles. El tercer criterio fue la catolicidad, usando la palabra católico en su sentido original de universal. La pregunta era: ¿es este libro ampliamente aceptado y utilizado por las iglesias en todo el mundo conocido? Un escrito que solo era popular en una pequeña región de Egipto o Siria, pero desconocido o rechazado en Roma, Antioquía o Cartago, difícilmente podía considerarse un mensaje para toda la Iglesia. Este criterio reflejaba la creencia de que el Espíritu Santo estaba guiando a la comunidad global de creyentes en un consenso general. Si las iglesias de todo el imperio, de diferentes culturas y contextos, leían, predicaban y encontraban edificación en un libro como el Evangelio de Juan o la Carta a los Romanos, era una fuerte evidencia de su origen divino. Estos tres filtros, apostolicidad, ortodoxia y catolicidad, trabajaron juntos para formar el canon del Nuevo Testamento. No fue un proceso rápido ni siempre ordenado, pero fue deliberado. Y ahora, con estos criterios en mente, podemos finalmente abrir algunos de estos libros perdidos y ver por nosotros mismos por qué no pasaron la prueba. Comencemos con uno de los más famosos y enigmáticos libros perdidos, el Evangelio de Tomás. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, este texto causó una conmoción mundial. No es un evangelio narrativo como Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No cuenta la historia del nacimiento, ministerio, crucifixión o resurrección de Jesús. En cambio, es una colección de 114 dichos o logia atribuidos a Jesús. Algunos de estos dichos son muy similares a los que encontramos en la Biblia canónica. Por ejemplo, el dicho 9 dice: «He aquí, el sembrador salió, llenó su mano y arrojó. Algunas semillas cayeron en el camino, vinieron los pájaros y las recogieron. Otras cayeron sobre la roca, no echaron raíces en la tierra y no produjeron espigas». Es claramente una versión de la parábola del sembrador. Pero muchos otros dichos son extraños, crípticos y profundamente diferentes a cualquier cosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el dicho 7 dice: «Bienaventurado el león que es comido por el hombre, pues el león se convierte en hombre».
Y maldito el hombre que es comido por el león, pues el león se convertirá en hombre. O el dicho 22, donde Jesús dice, cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa. Entonces entraréis en el reino. Y el dicho final, el 114, es quizás el más revelador. Simón Pedro le dice a Jesús, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde, mira, yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros los varones. Porque toda mujer que se haga varón, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué fue rechazado el Evangelio de Tomás? Apliquemos los criterios. En cuanto a la apostolicidad, aunque lleva el nombre del apóstol Tomás, la mayoría de los eruditos coinciden en que fue escrito a mediados del siglo II, demasiado tarde para ser obra de un testigo presencial. Pero el problema principal es la ortodoxia. El Evangelio de Tomás está impregnado de una cosmovisión gnóstica. La salvación no viene de la fe en el sacrificio de Cristo, sino de descifrar el significado secreto de sus dichos. Hay un claro desprecio por el mundo físico y el cuerpo, y una extraña teología sobre el género. El Jesús de Tomás no es el Salvador que muere por los pecados del mundo, sino un maestro de sabiduría esotérica cuyo mensaje solo unos pocos iluminados pueden comprender. No es de extrañar que los padres de la Iglesia, al comparar este texto con los 4 evangelios que ya circulaban universalmente, lo vieran como una desviación radical de la fe apostólica. Si el Evangelio de Tomás es enigmático, el Evangelio de Judas es directamente explosivo. Este texto, mencionado por los primeros padres de la Iglesia como una herejía y dado por perdido durante 1700 años, fue redescubierto y publicado en 2006, causando un frenesí mediático. Su contenido era aún más radical de lo que se esperaba. El Evangelio de Judas da un giro de 180 grados a la narrativa tradicional. Judas Iscariote no es el traidor supremo, sino el héroe de la historia. Según este texto gnóstico, Judas era el único discípulo que realmente entendía a Jesús. Mientras los otros apóstoles estaban atrapados en la ignorancia, adorando a un Dios menor, el Dios del Antiguo Testamento, Judas compartía con Jesús un conocimiento secreto sobre el verdadero Dios y el reino espiritual. En una escena clave, Jesús se ríe de los otros discípulos por orar al Dios de ellos, y le dice a Judas en privado, «Tú los superarás a todos. Porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». En esta teología, el cuerpo físico es una prisión para la chispa divina que reside en el interior. La traición de Judas no fue un acto de maldad, sino un acto de obediencia y compasión. Al entregar a Jesús a las autoridades, Judas estaba ayudando a su maestro a liberarse de su cárcel de carne, permitiendo que su espíritu regresara al reino espiritual del que provenía. Judas no es un traidor, sino un libertador. El villano de la historia se convierte en el discípulo más leal e iluminado. Apliquemos nuevamente nuestros criterios. En cuanto a la apostolicidad, al igual que el Evangelio de Tomás, los eruditos datan el Evangelio de Judas a finales del siglo II, mucho después de la muerte de todos los apóstoles. Es un texto pseudoepigráfico, es decir, falsamente atribuido a un autor apostólico para ganar autoridad. Pero su rechazo se debe, sobre todo, a una flagrante falta de ortodoxia. El texto es un manifiesto gnóstico de principio a fin. Niega la bondad del Dios creador del Antiguo Testamento, desprecia el mundo material, y lo más importante, redefine por completo la naturaleza y la misión de Jesús. El Jesús de Judas no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de un sacrificio físico y real. La crucifixión no es un acto de redención, sino un acto de escape. Esto no era una simple diferencia de opinión, era un evangelio completamente diferente, incompatible con la fe que Ireneo y otros defendían como recibida directamente de los apóstoles. Por estas razones, el Evangelio de Judas nunca tuvo la más mínima posibilidad de ser incluido en el canon. Ahora, cambiemos de escenario. Dejemos los evangelios gnósticos del desierto egipcio y entremos en un debate que divide a las dos ramas más grandes del cristianismo hasta el día de hoy. La cuestión de los libros deuterocanónicos, a menudo llamados por los protestantes, la apócrifa. Estos no son textos gnósticos. Son libros escritos por judíos en el período comprendido entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, aproximadamente entre el 400 a.C. y el nacimiento de Cristo. Y aquí yace el centro de la controversia.
La Biblia católica incluye 7 de estos libros en su Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, o Sirácida, Baruch, y primero y segundo de Macabeos, además de algunas adiciones a los libros de Esther y Daniel. La Biblia protestante no los incluye. ¿Por qué esta diferencia? La historia es fascinante. Cuando los primeros cristianos, la mayoría de los cuales hablaban griego, comenzaron a formar su Antiguo Testamento, no usaron principalmente los manuscritos hebreos originales. Usaron una popular traducción griega llamada la Septuaginta. Esta traducción, realizada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, siglos antes de Cristo, incluía estos libros adicionales. Por lo tanto, para la Iglesia primitiva, estos textos eran simplemente parte de las escrituras que habían heredado. Los citaban, los leían en las iglesias y los consideraban parte de su Biblia. Y estos libros contienen historias memorables. El libro de Tobías narra una encantadora historia familiar que incluye un viaje, un demonio celoso y la intervención de un ángel disfrazado, Rafael, quien actúa como guía y sanador. El libro de Judith cuenta la historia de una viuda valiente e inteligente que salva a su pueblo seduciendo y decapitando a un general enemigo, Holofernes. Y los libros de los Macabeos relatan la historia verídica y heroica de la revuelta judía contra el imperio seleucida, una lucha por la libertad religiosa que dio origen a la festividad judía de Hanukkah. Estos libros no presentan las dificultades teológicas de los evangelios gnósticos. Reflejan en gran medida la fe del judaísmo de su época. Entonces, si la Iglesia primitiva los usaba, ¿por qué fueron eliminados de algunas Biblias? La respuesta no se encuentra en el siglo II, sino 1500 años después, en el corazón de la Reforma protestante. Llegamos al siglo XVI. Un monje agustino llamado Martín Lutero está sacudiendo los cimientos de Europa con su llamado a reformar la Iglesia. Uno de sus lemas fundamentales es, sola escritura, la creencia de que la Biblia sola es la máxima autoridad para la fe y la vida, por encima de la tradición de la Iglesia o el Papa. Esta creencia lo llevó a examinar el propio canon de las Escrituras con nuevos ojos. Lutero y otros reformadores notaron algo crucial. Estos libros deuterocanónicos, aunque presentes en la Septuaginta griega, no formaban parte del canon hebreo original, la Biblia usada por los judíos en Palestina. Los reformadores argumentaron que, dado que el Antiguo Testamento era la escritura del pueblo judío, la Iglesia cristiana debía adherirse al canon que ellos habían establecido. Figuras como San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín en el siglo IV, ya habían expresado dudas sobre estos libros por la misma razón, aunque finalmente los incluyó en su traducción, la Vulgata. Armados con este argumento histórico, los reformadores decidieron separar estos libros. Lutero no los eliminó por completo al principio. En su traducción de la Biblia al alemán, los movió a una sección separada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, bajo el título de Apócrifa. Y añadió una nota que decía que eran libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pero que son útiles y buenos para leer. Con el tiempo, las imprentas protestantes, para ahorrar costos y por convicción teológica, simplemente dejaron de incluir esta sección. Hubo también razones teológicas para esta decisión. Los reformadores señalaron que ciertas doctrinas católicas que ellos rechazaban, como las oraciones por los muertos y el concepto de purgatorio, encontraban su principal apoyo bíblico en un pasaje del segundo libro de los Macabeos. Al eliminar estos libros del canon, también eliminaban el fundamento bíblico de estas prácticas. La Iglesia católica respondió a este desafío en el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. En este concilio, la Iglesia reafirmó oficialmente que estos 7 libros eran, de hecho, parte inspirada de las Sagradas Escrituras, declarando el canon católico cerrado de una vez por todas. Por eso, hasta el día de hoy, la Biblia católica tiene 73 libros, mientras que la Biblia protestante tiene 66. No se trata de que una sea correcta y la otra incorrecta, sino que ambas son el resultado de diferentes decisiones históricas y teológicas sobre cómo definir los límites del Antiguo Testamento. Así, hemos viajado desde los desiertos de Egipto hasta el corazón de la Reforma en Alemania. Hemos abierto textos que presentan a un Jesús esotérico, a un Judas heroico y a una viuda asesina. Entonces, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Fueron estos libros ocultados por la Iglesia en una gran conspiración? La evidencia histórica sugiere una respuesta mucho más compleja y menos siniestra.
El proceso de formación del canon no fue una conspiración, sino un proceso de claridad. No se trató tanto de una iglesia poderosa excluyendo libros, sino de una comunidad de creyentes, a menudo perseguida, reconociendo a lo largo de los siglos qué escritos resonaban con la verdad que habían recibido de los apóstoles. El canon no fue impuesto desde arriba en un solo evento, sino que creció desde abajo, a través del uso, la oración y el debate en cientos de iglesias a lo largo de 3 siglos. Los evangelios gnósticos como el de Tomás y Judas fueron rechazados no porque contuvieran verdades peligrosas que la Iglesia quería suprimir, sino porque presentaban un cristianismo fundamentalmente diferente. Contaban la historia de un Jesús diferente, con un mensaje diferente y un plan de salvación diferente. La Iglesia primitiva los rechazó porque los consideró falsificaciones tardías que contradecían el testimonio unánime de los testigos oculares. En cuanto a los libros deuterocanónicos, su historia es la de una disputa familiar dentro del cristianismo. Fueron parte de la Biblia de la mayoría de los cristianos durante más de 1000 años y siguen siéndolo para más de la mitad de los cristianos del mundo hoy. Su exclusión del canon protestante fue una decisión tomada en un momento histórico específico por razones teológicas específicas. Al final, estos libros perdidos no son una amenaza para la fe. Al contrario, son una ventana fascinante a la increíble diversidad del pensamiento en los primeros siglos después de Cristo. Nos recuerdan que el cristianismo no nació en un vacío, sino que tuvo que luchar por definir su identidad en un mercado de ideas religiosas. Y nos permiten apreciar con mayor profundidad el valor de los libros que sí fueron incluidos, los textos que, a través de los siglos, la comunidad de fe ha reconocido consistentemente como el relato más auténtico y fidedigno del Dios que se reveló en Jesucristo. La historia de la Biblia no es la historia de una conspiración para ocultar la verdad, sino la de una búsqueda apasionada y a veces desordenada para preservarla.